¿Cómo fue posible que el pueblo francés se rebelase contra su monarca, elegido por Dios, y que por añadidura acabasen cortando su cabeza en una plaza pública para instaurar un nuevo orden político? Para responder a esta pregunta, debemos volver a dibujar el escenario donde nos quedamos el anterior día. Recordemos que el monarca convoca a los Estados Generales para resolver el problema de aquel entonces, es decir, la bancarrota nacional de la hacienda francesa. La reforma que se discutía era si extender o no el esfuerzo fiscal a las clases privilegiadas. En este punto, los protagonistas presentan los siguientes pareceres. Los campesinos no tienen para comer y, por tanto, se niegan a pagar impuestos a los señores feudales, como así han escrito en los cuadernos de quejas. Por otro lado, la burguesía dice que sin derechos políticos no hay impuestos. Y por último, la nobleza y el clero deciden negarse precisamente a pagar impuestos con arreglo a su privilegio. La cuestión entonces es, ¿deben pagar los privilegiados impuestos para superar la bancarrota del país? Esta era la cuestión que se votaba. Ahora bien, la cuestión era cómo contabilizar esa votación, si bien por estamentos o bien por personas. Los grupos privilegiados deseaban lo primero, pues eran dos estamentos, la nobleza y el clero, contra uno, el tercer estado. Al mismo tiempo, el tercer estado deseaba el voto por persona, pues había más personas en este estamento que en el de los privilegiados. Y como es lógico, el rey decide que la votación se haga por estamentos, en tanto que él no deja de pertenecer al estamento privilegiado. Así las cosas, lo que va a ocurrir ahora mismo es que el tercer estado, ante la decisión real por votar por estamentos, decide marcharse a la sala de juego de pelota, donde se proclama la Asamblea Nacional, cuyo objetivo era reunirse hasta resolver los problemas del país. Como sabemos, el problema del país para los revolucionarios es el sistema absolutista. Por ello, la Asamblea Nacional pasa a denominarse ahora la Asamblea Constituyente, y su objetivo inmediato es, en última instancia, redactar una constitución liberal. Recordemos que el liberalismo se opone, o es lo contrario en estos términos, al absolutismo. Entonces, así las cosas, la guerra contra el absolutismo queda declarada, y es por ello por lo que el rey ordena la persecución contra los revolucionarios. Sin embargo, para la mala fortuna del monarca absoluto, ocurren dos hechos que lo ponen en jaque. Lo primero es que los revolucionarios no solo resisten ante la represión del rey, sino que por añadidura toman la Bastilla. Y por otro lado, ven luz las siguientes reformas sancionadas por la Asamblea Constituyente. La primera de todas es la abolición del privilegio. El privilegio feudal y la sociedad basada en estos términos se reemplaza por una sociedad de clases, donde la igualdad barre el privilegio. Los ciudadanos, ya no súbditos, son iguales ante la ley y por tanto no hay privilegio que diferencie estamentos sociales. Por otro lado, nos encontramos ante la sanción de la Declaración de Derechos Universales del Hombre y del Ciudadano, bajo el lema de igualdad, libertad y fraternidad. El siguiente punto es, asistimos a la Constitución Civil del Clero. El Estado francés determina que el clero deja de obedecer al Papa para seguir las instrucciones. Por último, se sanciona la Constitución de 1791. En esta, la soberanía ya no descansa en el rey, sino en el pueblo francés. Es lo que conocemos como la soberanía nacional. Es ahora el pueblo francés el que decide, el que toma las decisiones políticas, y no el rey por un presunto derecho divino que no estaba desde luego justificado. Por otro lado, asistimos a la división de poderes. Anteriormente, durante el absolutismo, los tres poderes se concentraban en la figura del monarca. Ahora cada uno de ellos, los cuales ya no son uno sino tres, quedan a manos de tres instituciones distintas.
Por último, se establece el sufragio censitario. El sufragio censitario, como sabemos, es la forma de votación por la cual solamente pueden votar aquellos que alcanzan una determinada renta, la cual debía ser siempre una renta alta. Es decir, los pobres no votaban, no podían votar. Hasta aquí la Asamblea Constituyente. El siguiente día estudiaremos la Asamblea Legislativa. Espero que os haya servido este vídeo, chicos. Un abrazo.